y la programación. Planeación, idea, plan. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quiero construir? Planificación, ¿cómo lo voy a construir? ¿No? ¿Qué haré primero? ¿Ya? Los cimientos, las zapatas, las vigas, las columnas, la losa, ¿no? Si es una edificación. Mi programación, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿No? ¿En cuánto tiempo haré las vigas, las zapatas, las columnas, qué sé yo? ¿No? Entonces son tres etapas distintas, ¿ya? Influye definitivamente, hemos indicado que el procedimiento constructivo influye en la vida útil de las estructuras, ¿ya? Un sistema mal planificado durante la etapa de construcción, menor vida útil, ¿no? Cambios en el desarrollo social y económico de la población. Claro que sí. Si anteriormente, cuando no tenían servicio de agua, ¿no? Utilizaban letrinas y pozos, y ahora que tienen servicio de agua, lógicamente utilizan baños con un sistema convencional de agua potable. Pero esto implica que al tener la disposición del agua en su domicilio, puedan construir ambientes, más ambientes, ¿no? Para el uso del agua y el desagüe. Entonces va a haber mayor uso del sistema, mayor desgaste, menos vida útil. El comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no funcionan con toda su capacidad. Como toda estructura, ¿no? Eh, estas están dotadas de equipos electromecánicos que si no se usan en toda su capacidad, disminuyen su vida útil, ¿no? Los periodos típicos de algunas obras, ¿no? Hay varios factores que determinan los periodos de una obra, desde la captación, ¿no? Hasta su distribución. Nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica que la vida útil de las estructuras en obras de abastecimiento de agua, como mínimo, es 10 años y como máximo 50 años. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos dice que para la zona rural se debe considerar una vida útil de 20 años, ¿no? Y para calcular la población futura se debe utilizar el método aritmético, o sea, un método lineal, constante, rápido, ¿no? Pero este es para zona rural. Pero si nos vamos a la zona urbana, estos parámetros cambian, ¿no? Entonces, lo primero que debemos definir son los periodos típicos de algunas obras. Y esto lo plasma en su libro de abastecimiento de agua el ingeniero Simón Arocha, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Que para fuentes superficiales, los periodos pueden ser distintos, ¿no? Primero, si la fuente es sin regulación, ¿qué quiere decir? Que yo voy a construir acá una toma directa, ¿no? Es sin derivación. Entonces, la vida útil de esta fuente, que es una fuente superficial, un río, un canal, va a variar entre los 10 años a 20 años. Y cuando es con regulación, entonces voy a construir de repente un pequeño barraje, ¿no? Un pequeño barraje, ¿no? Que va a elevar el nivel del agua, ¿no? Para poder captarla por este punto, ¿ok? Entonces acá la vida útil, por tratarse de una estructura mucho más grande y más consistente, mientras más grande sea la estructura, mayor es la vida útil. Entonces varía entre 20 a 30 años. ¿Pero cuál tomo? 20 a 30 años. Entonces va a depender mucho del crecimiento de la población. Entonces voy a encontrar un crecimiento alto, un crecimiento intermedio y un crecimiento bajo. Muy bien. Entonces, si crecimiento es alto, si crecimiento es alto, ¿cómo determinan los crecimientos? Con un estudio
socioeconómico de la población. ¿Ok? Si el crecimiento es alto, como Juliaca, por ejemplo, entonces la vida útil es menor. ¿Por qué? Porque al crecer rápidamente, ¿no? O a llenarse de población la ciudad, va a generar mayor consumo y este consumo genera desgaste en las unidades hidráulicas, ¿no? Y en todo el sistema de abastecimiento de agua. Por lo tanto, su vida es menor. Si el crecimiento es bajo, como en Caracoto, por ejemplo, ¿no? La población se sigue manteniendo, la vida útil es mayor, menos consumo, menos desgaste, menos fatiga de las tuberías, mayor vida útil. Si el crecimiento es intermedio, podríamos llamar esto Ayaviri, por ejemplo, tendríamos acá que sacar la media, pues, ¿no? Entonces hablaríamos de 25 años, ¿ok? Entonces, de esa forma, dentro de este rango, yo puedo determinar, de acuerdo a un estudio socioeconómico, si el crecimiento es alto, intermedio, bajo, para poder asignarle un periodo de diseño dentro del rango que propone Simón Arocha en su libro de abastecimiento de agua. Y lo mismo para los demás casos. Por ejemplo, la fuente subterránea. Entonces dijimos que la fuente subterránea trabaja en función de los acuíferos, ¿no? Entonces, en el suelo, en la estratigrafía del suelo, voy a encontrar estos estratos impermeables, ¿no? Estos estratos impermeables. Listo. Y dentro de estos estratos impermeables voy a encontrar unas bolsas de agua, ¿no? Estos serían nuestros acuíferos. Este de acá, que está por encima de este estrato impermeable, sería un acuífero no confinado. Y este sería un acuífero confinado. Confinado porque está dentro de dos estratos impermeables, similar a un sándwich, ¿no? ¿Ok? Y este no. Entonces se recomienda que para el abastecimiento de agua a una ciudad, la captación se haga en el acuífero confinado para garantizar la calidad del agua. Lo que podemos encontrar acá, o la dificultad que encontramos acá, son algunas sales disueltas, ¿no? Que se puede controlar. Pero no acá, acá tenemos riesgo de que por efecto de la infiltración, ¿qué es la infiltración? Es la penetración del agua en el suelo, ¿no? La infiltración de agua contaminada, producto de plantas de tratamiento, agua estancada, letrinas, qué sé yo, pueden contaminar este acuífero. Lo pueden contaminar, ¿ok? Entonces, el tratamiento sería mayor, ¿ya? Y es lo que no se quiere, bueno, tratándose de agua subterránea que pasa por un proceso de percolación previa, ¿no? Bien, entonces nos dice que su periodo de diseño varía entre 20 a 30 años. Tenemos también las obras de captación. Bueno, esto depende de su magnitud, pues, ¿no? Ya hemos hablado de la fuente superficial, ¿no? Pero hablemos de la obra de captación. Primero, si es una toma directa, una derivación, ¿no? Tipo toma, de 15 a 25 años. Y si es una represa como la que vemos en la figura, de 30 a 50 años, ¿ya? Entonces, la represa nos permite embalsar, ¿no? O almacenar el agua de tal forma que yo tenga una altura o presión estática, ¿no? Superior, ¿no? Que pueda generar tal fuerza que pueda mover esta hélice y por ende la turbina que está acá, ¿no? Que va a hacer girar al generador, la cual va a producir energía, ¿no? Eléctrica que la va a llevar al transformador y de ahí a la central hidroeléctrica y mediante líneas de transmisión vamos a poder dotar a la ciudad de energía eléctrica, ¿ya? Entonces estas tienen un periodo de diseño de 30 a 50 años. Tenemos también las estaciones de bombeo. Bueno, en las estaciones de bombeo nosotros podemos clasificar dos estructuras, ¿no? Uno relativo a las instalaciones y edificios, ¿no? Que van a albergar las bombas y motores, ¿no? De esta estación, ¿ya? Ahora, la durabilidad de estos equipos eh, depende mucho de la operación y mantenimiento que se tenga con ellos, ¿ya? Si eso es eficiente, no hay ningún problema, alcanza su vida útil. Y vuelvo a repetir que la vida útil está dada básicamente por las especificaciones técnicas que alcanza el fabricante del equipo, ¿ya? Y están entre los
dentro de los 10 a 15 años. ¿Ok? Pero estas bombas tenemos que colocarlos en unas instalaciones. ¿Ya? Estas deben ser capaces de soportar las vibraciones de los que producen los equipos. Deben ser acústicas, ¿no? Por el alto sonido. Pues cuando entran acá ustedes no escuchan absolutamente nada, el sonido es fuerte, ¿no? Entonces deben ser acústicas. Entonces tienen un periodo de diseño entre 20 a 25 años. Tenemos también la línea de aducción. ¿Ok? Como ya sabemos, primero tenemos la captación, la línea de conducción, ¿no? Que lleva el agua al sistema de almacenamiento, reservorio, y a partir de ahí está la línea de aducción que lleva el agua a las redes de distribución. Entonces diremos, pues, ¿no? La línea de aducción es el conducto que transporta el fluido, ya sea desde el reservorio o la planta de tratamiento de agua potable, si se diera el caso, ¿no? Si se diera el caso, dependiendo de la topografía de la zona, ¿no? ¿Hacia dónde? Siempre hacia las redes de distribución, ¿ya? Esa es la línea de aducción. Es la que lleva el agua a las redes de distribución, ¿ya? Ok, y su periodo va a variar entre 20 a 40 años. Tenemos las líneas de impulsión, entonces acá podemos ver una solución negativa. Si ponemos un eje de coordenadas, positivo arriba, negativo abajo, en referencia con el nivel del agua de cisterna, sería una succión negativa. Si el reservorio está acá, y acá está la tubería de succión, el eje de la bomba no está por debajo del nivel de agua que está acá, entonces la succión es positiva. En este caso la succión es negativa, entonces yo voy a tener acá la tubería de impulsión, voy a calcular mi altura estática de impulsión, HI, mi altura estática de succión, HS, y mi altura total, ¿no? De elevación, ¿ya? Esto me va a permitir calcular mi altura dinámica, ¿no? Que no es más que la altura de elevación, más las pérdidas de carga que se van a producir, ¿ok? Entonces tenemos ahí la pérdida de carga por fricción, eh, en la tubería de impulsión, por fricción en la tubería de succión, la pérdida de carga por accesorios, impulsión y succión, ¿no? El efecto de la sobrepresión, ¿no? Sobrepresión que está dado por el golpe de ariete, todo eso se le suma y nos da la altura dinámica. Y con esta altura dinámica yo voy a calcular, pues, ¿no? La presión de agua que se necesita, la potencia de la bomba, entre otros factores, ¿no? Bien. Su periodo varía entre 20 a 25 años. Por lo general, la tubería tiene que ser pues, mayor a 12 pulgadas. La mayoría de las líneas de impulsión son mayores a 12 pulgadas, excepto en las edificaciones, ¿no? Que es mucho menos, ¿no? Perdón. Las plantas de tratamiento de agua potable. Estas plantas se pueden desarrollar en etapas, ¿no? Se pueden construir por etapas de acuerdo a la demanda de agua de la población. Periodos varían por lo general de 10 a 15 años, ¿ya? Pero acá estas plantas las podemos también clasificar según el crecimiento de la población. Con crecimiento bajo, la vida útil mayor, ¿no? 20 a 35 años. Si el crecimiento es alto, su vida útil es menor, de 10 a 15 años. Ya le explicamos por qué, ¿no? Los estanques de almacenamiento, reservorios, esto va a estar en función al material que se emplea en su construcción, ¿no? Si es de concreto, la vida útil es de 30 a 40 años. Entonces, concreto mucho más resistente, 30 a 40 años, pero su etapa de construcción demora, ¿no? Entonces hablamos de 6, 8 meses, 4 meses, ¿no? Uno pequeño de repente. Su procedimiento constructivo es complejo, como podemos ver en la figura, ¿no? Pero su vida útil es mayor. Los reservorios metálicos, ¿no? Tienen menos vida útil que los de concreto, pero
La ventaja es que se construye mucho más rápido, ¿no? Hablamos de 2, 3, 4 meses, dependiendo de la magnitud del reservorio, ¿no? Y también podemos mencionar los estanques de almacenamiento de PVC, ¿no? Están entre los 10 a 20 años, ¿ya? Entonces, em, su vida útil es menor, pero su construcción, su tiempo de construcción es más rápida, ¿no? Hablamos de 1 mes, 2 meses, dependiendo del volumen, ¿no? Que se va a tener en el reservorio, ¿ya? Estos DPS no hay en el Perú todavía. No estoy hablando de los rotoplas de las viviendas, ¿ah? Estoy hablando de reservorios de 1000, 2000, 3000 metros cúbicos, ¿ya? En Colombia hay, en Corea del Sur también utilizan bastante este sistema. Estados Unidos, entre otros. Las redes de distribución, ¿no? Por lo general se trabaja pues con diámetros menores. Tenemos periodos de diseño de 15 a 20 años. Pero cuando se justifique la necesidad de tener diámetros mucho mayores, ¿no? Mientras más grande sea la estructura, mayor es su vida útil. ¿Ok? Bien. Por otro lado, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice, ¿no? En localidades urbanas se recomienda como periodos de diseño rurales, ya dijimos, ¿no? El Ministerio de Vivienda nos dice que es 20 años, pero en localidades urbanas nos dice que de acuerdo a la población, en este caso de 2.000 a 20.000 habitantes, se puede optar o se recomienda un periodo de diseño de 15 años. Si la población es mayor a 20.000 habitantes, se recomienda un periodo de diseño de 10 años. Mayor población, mayor desgaste, menos vida útil. Menor población, menos desgaste, menos consumo, mayor vida útil. Pero el reglamento nos dice que el proyectista, o sea, ustedes cuando salgan ingenieros, deben asumir el periodo de diseño conveniente, ¿no? De acuerdo a su criterio. Fundamentarlo, ¿no? Y sustentarlo con la realidad económica de la zona en estudio y en relación o en función al crecimiento poblacional, ¿ya? Entonces, bueno, al final el trabajo es de cada uno, ¿no? Esto es relativo porque tendrían que justificar realmente. Y para ello, pues tendrá que usar el estudio socioeconómico, el tipo de crecimiento poblacional que ya vamos a ver, y aplicar el método adecuado, ¿ya? Pero hay otra forma de poder calcular esto, ¿no? Que es el periodo de diseño con esta ecuación que nos proporciona el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Nos dice que el periodo de diseño está en función a dos parámetros, ¿no? El factor de economía de escala y el costo de oportunidad de capital. El factor de economía de escala está en función a la estructura, ¿no? Con la que estoy tratando y varía de 0,2 a 0,8. ¿Ya? Mientras más grande sea la estructura, mayor factor de economía de escala. Bueno, esto en la mayoría de los libros, en Berendel, en todos los libros donde hacen cálculo, esto lo asume, ¿no? Lo asume, ¿ya? De acuerdo a la magnitud de la estructura. Pero yo estuve analizando ya durante 2 años este tema y lo plasmé en mi libro. Entonces nosotros lo vamos a calcular con una ecuación muy simple, ¿no? Pero para ello vamos a tomar en cuenta lo que nos dice Simón Arocha, ¿no? Con estos periodos típicos de algunas obras, ¿ya? Y lo que nos dice nuestro reglamento, que el periodo máximo de vida útil de una obra de abastecimiento de agua es de 50 años, ¿ya? Entonces, con esos dos parámetros, nosotros vamos a determinar el factor de economía de escala. Es una fórmula sencilla, simplemente determinamos primero el periodo de diseño de cada estructura entre su periodo máximo de diseño, que es 50 años, y nos va a dar el factor de economía de escala, ¿ya? El costo de oportunidad de capital, eso nos proporciona el MEP, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, y está en función a la economía de un país,
a la inflación o deflación que se pueda producir. ¿Ok? Entonces, si nosotros entramos acá está, a costo de oportunidad de capital MEP, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, y pueden ya ustedes pues, estar buscando. En realidad, este costo de oportunidad de capital es conocido como tasa social de descuento. ¿Ya? Representa, esta tasa social de descuento representa el costo de oportunidad en que incurre el país cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos. Ya está, ¿no? Ya nos lo dijo todo. Estos recursos provienen de las siguientes fuentes: menor consumo, mayor ahorro; menor inversión privada y del sector externo, préstamos internacionales. Así funciona la economía del país. ¿Quieres invertir en una obra? Ahí están los préstamos, ¿no? Bueno, entre otros, ¿no? O el financiamiento del Estado. Por lo tanto, depende de la preferencia intertemporal del consumo, ¿no? De la rentabilidad marginal de la inversión y de la tasa de interés de los créditos externos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo del año 2017, ¿no? El costo de oportunidad de capital o la tasa social de descuento era de 8%. Entonces, ahí pueden estar buscando el MEP, ¿no? Las tasas sociales de descuento, ¿no? Ok. Por otro lado, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos acá nuestra planta de tratamiento de agua potable, acá tenemos la captación, ¿ya? La línea de conducción, y acá llevamos el agua al reservorio, ¿no? Y del reservorio a las redes de distribución, ¿ok? Entonces, este sería una línea de aducción y esta sería una línea de conducción, lo mismo que esta de acá, ¿ok? Entonces, si nosotros aplicamos este sistema y le calculamos el periodo de diseño a cada una de estas estructuras, por ejemplo, acá le ponemos 30, 20, 35, 20 y 15, supongamos, ¿ya? De nada sirve que esta estructura tenga mayor vida útil si todo se interconecta, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder si la línea de conducción deja de funcionar? Simplemente el agua no va a llegar a este punto, a estas redes de distribución. Por lo tanto, el sistema no funciona. De nada me sirve que esto dure 20 años, ¿no? Y esto 15. Lo mismo con el reservorio. Es como si tendríamos un tren, pues, ¿no? Se descarrila un vagón, el tren deja de funcionar. Igualito, este es un tren de tratamiento y distribución de agua, ¿ya? Se malogra algo, deja de funcionar. Entonces, lo que hay que calcular acá es la vida útil de este conjunto de estructuras hidráulicas, ¿no? De mi sistema de abastecimiento de agua. De tal forma que con una adecuada operación y mantenimiento, yo no solamente voy a decir esto va a durar 15 o 20 años, sino puede durar más, tomando en cuenta un mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento? Preventivo. ¿Ok? Listo. De eso se trata. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora un ejercicio para poder determinar el periodo de diseño de una estructura. Ok. Bien, nos damos unos 5 minutitos para que puedan tomar un tecito, un cafecito, algo. Y a las 6 de la tarde empezamos con el ejercicio, ¿les parece? Hasta las 7 avanzamos, ¿ya? Ingeniero, una consulta, ya llamo lista. No, todavía no. Regresando a las 6 en punto llamamos lista, ¿ya? Ya, ingeniero, sí, es que en el horario que puso mi delegado vi que decía 5:45 y no ingresé a las 5. ¿A qué hora puse el horario? Mi delegado general del salón creo que se equivocaba y puso a las 5:45. Ah, ya. Eso tienen que definirme bien. Cuidado, nos equivoquemos. Oye, dentro de un rato hablamos del horario, ¿ya? Para que esté claro. No vaya a ser que hayan quedado 5:45 y yo me esté adelantando y los esté Mm, perjudicando. Está bien, ¿Ya? ingeniero. Entonces,
Después de a las 6 después de llamar lista definimos bien el horario, ¿ya? Ya, Ingeniero, ingeniero, está bien. Adelante, ingeniero, disculpe. dígame. as- a las 6:15 ya tenemos análisis nosotros también. Ah, pero no sabía, yo pensé, yo tengo su horario acá. Wow, a ver. Yo tengo su horario acá. Sí, tenemos análisis estructural después. A las 7:15 tenemos análisis, compañero. Acá yo tengo su horario. Yo veo en su horario que a las 7:15 tienen análisis estructural 2. Sí, Yo ingeniero, estaba siete pensando quince es. avanzar de 5 a 7 para que tengan 15 Sí, minutos de ingeniero, pausa y disculpe, entren rápido. me equivoco. Ya me has hecho asustar, dije, pucha. Ya. En Ingeniero, todo de caso, 15 ¿no minutos. les parece si el horario que sea de 5 a 7 está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ya Sí, está ingeniero. perfecto. Perfecto. Entonces nos tomamos 5 minutitos y regresamos, ¿ya? Vayan a los servicios, tómense un tecito y volvemos. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, ingeniero. Muy bien, regresamos entonces.
Bien. Llamaremos lista. Arizuka John. Presente, ingeniero, presente. Muy bien. Kajma Ríos Percy. Presente, ingeniero. Muy bien. Cayo Berrios Jonathan. No está, ¿no? Cancapa Ceballos Ali. Ingeniero, mi compañero Ali dice que su audio está fallando, creo en el chat escrito. Sí, sí, lo acabo de ver. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. Chura Rodríguez, Rivaldo Ángel. Presente, ingeniero. Muy bien. Colque Ruelas, Denis Alberto. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Condori Nelson Fernando. Ingeniero. Muy bien. Coragua Turpo Edwin. Presente, ingeniero. Muy bien. Cuno Montalvo Iván. Presente, ingeniero. Sí, muy bien, sí, ya te escuché, no te preocupes. Diandelas Puma Jaime. Presente, ingeniero. Muy bien. Díaz Chambi Percy. Bien, en el chat me dice Díaz Chambi, ¿no? Muy bien. García Pasa, Dione Joel. Presente, ingeniero. Muy bien. González Velázquez Alexander. Presente, ingeniero. Muy bien. Gutiérrez Vilca Walter Alexis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gutiérrez Yucra Ademir Zacarías. Presente, ingeniero. Muy bien. Y la saca Martínez Grover. Presente, ingeniero. Muy bien. Huancoyo Mamani Alan. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches. Guayapuma García Gerson. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, presentes. Muy bien, presente estás. Lazarinos Parillo, René. Lazarinos. No está, ¿no? Ludeña, Zacachipana, Melvin. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Luque Ramos, Guido. Ingeniero, buenas noches. Lucas Ramos, presente. Muy bien, buenas noches. Mamani Benavente, Dandy. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Mamani Canasa, José Luis. Muy bien. Mamani Condori, Gustavo. Presente, ingeniero. Muy bien. Mamani Monroy, Abner. Presente, ingeniero. Muy bien. Martínez Coa, Edwin. Presente, ingeniero. Muy bien. Maita Roque, Cristian. Presente, ingeniero. Maite Roque. Muy bien. Mencoa Rojas, Einer. Mengoa Rojas. No está. Moya Vargas, Sergio. Presente, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quilla Peralta, Marco, Abimael. Buenas noches, ingeniero. Presente. Muy bien, buenas noches. Quispe Huanchi, Peter. Quispe Huanchi, Peter. Allá por el chat me dice presente. Muy bien. Quispe Guaywa, Jemmy. Sí, Peter, no te preocupes, ya te puse presente. Quispe Guaywa,
Jamie. No está, ¿no? Cayo Berrios me dice, vamos a ver, Cayo Berrios. Allá, Cayo Berrios, acá está. Ya está. Mamani Calla John. Mamani. Sí, me matricularé. John, no te preocupes. Si te vas a matricular recién, el sistema no te va a considerar como falta. ¿Ya? Así que no hay problema. Quispe Tiznado, John. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Vilca Davis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Suasaka Edilberto. Presente, ingeniero. Muy bien. Sumi Mamani Jimmy. El compañero sí me escribió en el chat, ingeniero. Sí, creo. Sí, ya me escribió, está bien. Tapia Agustín San Luis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Chávez Juan Pablo. Presente, ingeniero Vilco Chávez. Muy bien. Vilca Quinto Brian. Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Te vamos a actualizar y vamos a ver quién está faltando, ¿eh? Lazarinos Parillo. Ingeniero, buenas noches. Presente, ingeniero. Muy bien. Mengoa Rojas. No está. Quispe Guayua. Jemi. Bien, son todos. Quispe Cari. Bueno, los que no se han matriculado, no hay dónde registrarlos. No se preocupen que cuando se matriculen, a partir de ahí va a correr su asistencia, ¿no? Así que les admiten todavía la matrícula, ¿ya? Entonces, no se preocupen. Ok. Cancapa Ceballos tampoco está matriculado. Muy bien. Grabamos. Ok. Continuamos entonces. Entonces vamos a calcular el periodo de diseño con la ecuación que les he indicado. El factor de economía de escala de 0,2 a 0,8 y el costo de oportunidad de capital que nos proporciona el MEP de 8 a 14%, ¿no? Y tenemos acá un ejemplo que dice, ¿no? Para una infraestructura de abastecimiento de agua mediante una fuente superficial sin regulación, calcular el periodo de diseño, cuyas inversiones de obra son, primero la fuente superficial, 42.700 soles. Vamos poniendo esto, ¿ya? ¿Listo? Después, la obra de captación, una toma directa, con un costo de 68.300 soles. De ahí vienen las bombas y motores, con 51.200 soles. De ahí vienen las instalaciones en la edificación, con 82.700 soles. De ahí viene la línea de aducción, con 42.700 soles. De ahí viene la línea de impulsión, 45.300 soles. De ahí viene la planta de tratamiento con 213.700 soles.
Y de ahí tenemos un reservorio metálico con 128.200 soles. Y las redes de distribución con 215.600 soles. Muy bien. Entonces, estos costos, lógicamente, yo lo voy a obtener en la etapa de preinversión, de acuerdo al estudio, ¿no?, socioeconómico y al monto tentativo de inversión para cada una de las estructuras hidráulicas. Entonces, ahí podemos tomar en cuenta de repente otras ciudades de la misma magnitud, con el mismo crecimiento poblacional, y tomamos en cuenta, lógicamente, el costo de la inversión de sus obras, ¿no? Que es un costo tentativo, ¿no? Pero relevante para poder determinar el periodo de diseño. Lo que vamos a colocar acá son los periodos de diseño mínimo y máximo de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces nos basamos al libro de Simón Arrocha, lo que vimos hace un momento. Vamos a buscar la fuente superficial sin regulación. Fuente superficial tengo acá sin regulación y con regulación. Si es sin regulación, está en un rango de 10 a 20 años. Le pongo 10 a 20 años. Listo. La captación me dice que es una toma directa. Tomas de 15 a 25 años. Las bombas y motores de 10 a 15 años. Las instalaciones en la edificación de 20 a 25 años. La línea de aducción de 20 a 40 años. De 20 a 40 años. La línea de impulsión de 20 a 25 años. La planta de tratamiento, acá hay un detalle para la planta de tratamiento, para todo, ¿no? En realidad. Nos dice que el costo de oportunidad de capital de la ciudad de un estudio cuenta con un crecimiento bajo. Entonces, esto lo resalto. Crecimiento bajo y su costo de oportunidad de capital es de 9.5%. Listo. Entonces, la planta de tratamiento, crecimiento bajo, 20 a 35 años. Crecimiento bajo, ¿no? 20 a 35 años. El reservorio es metálico, de 20 a 30 años. Y las redes de distribución de 15 a 20 años. Listo. Ya tengo los rangos, ¿no?, máximos y mínimos del periodo de diseño para cada una de estas estructuras hidráulicas. Ahora tengo que seleccionar una de ellas, pues, ¿no? Me dice que el crecimiento es bajo, ¿no? Bien, el crecimiento es bajo. Ok, por lo tanto, si el crecimiento es bajo, menos consumo, menos desgaste, mayor vida útil, ¿no? Entonces voy a tomar todos estos parámetros. Si el crecimiento sería alto en la ciudad, tomaría estos parámetros. Y si es intermedio, la media de ambos, ¿no? Entonces en este caso tomo estos parámetros. Y acá le pongo, bueno, periodo de diseño, adoptado 1, ¿no? Entonces como tomo estos valores, solamente llevo esos valores acá, ¿no?
Bien. Entonces he seleccionado, de acuerdo al tipo de crecimiento, los valores, ¿no? Mínimos o máximos de la vida útil de cada una de las estructuras. Ya tengo estos valores, lo único que he hecho es llevarlos acá. Ahora sí, necesito también el costo total de inversión. Entonces, para el costo total no hago más que sumar los costos pues, de cada una de las estructuras, ¿no? Que intervienen en el proyecto. Entonces, todos estos valores, ¿no? Los llevo acá. Listo, el costo total de inversión de estas estructuras hidráulicas es de 890.400 soles. ¿Ok? Mi costo de oportunidad de capital, acá está, es 9.5%. Entonces coloco I es igual, listo. También hemos visto que el periodo de diseño máximo es de 50 años y mínimo de 10 años. Entonces coloco el periodo de diseño máximo. Que es igual a 50 años. Ahora sí, con estos datos ya definidos, me voy a calcular mi factor de escala, factor de economía de escala. Entonces, bueno, acá coloco la obra, ¿no? Para cada uno de ellos hay que calcular el factor de economía de escala. Esto varía 0.2 a 0.8. Ok. Muy bien. Entonces, genero pues mi ecuación. La ecuación es la siguiente, ¿no? El factor de economía de escala para esta primera obra, puente sin regulación, es igual a su periodo de diseño seleccionado, este de acá, 20 años, ¿no? P sub D1, voy a copiar, ¿no? Entre el periodo máximo de diseño, que es 50 años. Listo, así de sencillo es esa fórmula. Su factor de economía de escala es de 0.4, ¿ya? Entonces, aplico esta ecuación para cada una de las estructuras. Lógicamente, lo que va a variar es su periodo de diseño, estos valores de acá. Y lo que no varía es el periodo máximo, que es 50 años, ¿no? Entonces, vamos a duplicar estas ecuaciones. Listo. Entonces, este sería el factor de economía 2 de escala, periodo de diseño 2. Cambiamos las variables. Listo. Ya tengo el factor de economía de escala. Veo que estén dentro del rango todas. Ingeniero, acá me salió 1. No, entonces ese 1 lo convierto a 0.8 porque debe estar dentro de ese rango. Ingeniero, acá me salió 0.1. Igual, el mínimo es 0.2. ¿Ya? Por lo general no va a salir, pero si es que saliera, entonces siempre deben estar dentro de ese rango. ¿Ya? Entonces ya tengo el factor de economía de escala calculado. Ahora necesito también determinar, para obtener el periodo de diseño ponderado, necesito el costo, pero en porcentaje, de cada una de las estructuras. ¿Ya? Entonces voy a poner acá. Costo en porcentaje. Entonces diré, pues, ¿no? El costo total, 890.400, es al 100%. ¿Cuánto por ciento representa el costo de la fuente superficial sin regulación? O sea, 42.700 sería X.
Entonces hago una regla de 3 simple, ¿no? 42.700% entre 89.400, ¿no? Entonces, x1 va a ser igual al costo 1 entre el costo total por ciento, ¿no es cierto? En porcentaje. Entonces, 4.8% representa este costo de 42.700 del total, que es 89.400, ¿no? Que es la inversión del proyecto. Entonces hago lo mismo, hago una réplica de esto y cambio las variables, ¿no? Si al final ustedes suman todos estos valores, entonces vamos a sumar el 100%, ¿no? Que sería la inversión total de la obra. ¿Ok? Ahora sí voy a aplicar la ecuación del Banco Mundial para calcular el periodo de diseño óptimo. Lo voy a llevar acá y acá coloco periodo de diseño óptimo. Listo. Entonces el periodo de diseño óptimo, en este caso el periodo de diseño 1, va a ser igual a 2.61 más D. D es el factor de economía de escala, entonces para cada uno de ellos tengo que calcular su periodo de diseño óptimo. Entonces, primero para D sub 1, para la fuente superficial, elevado a 1.12 sobre el costo de oportunidad de capital, que es I. Y hasta acá es 9.5%. Listo, ¿qué me queda? Solo reemplazar valores. Y ya tengo el periodo de diseño óptimo, ¿para qué? Para la fuente superficial sin regulación. 15.4 años, ¿no? Entonces vamos a replicar esto. Listo, cambiamos las variables, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el periodo de diseño óptimo para cada una de estas estructuras que están acá, ¿ya? 15, 12, 18, 15 años, ¿no? Mínimo 4.5 años. Ahora vamos a sacar el ponderado para tener el periodo de diseño total del conjunto de estructuras que conforman nuestro sistema de abastecimiento. Ponderado. Bueno, el ponderado va a salir de la multiplicación de este porcentaje de costos y su porcentaje por el periodo de diseño óptimo de cada una de las estructuras. Entonces le ponemos ponderado 1, va a ser igual
a este costo, sin su porcentaje definitivamente, por el periodo de diseño óptimo de esa estructura. Reemplazo valores y tengo el primer valor ponderado, 0.74. O sea, hago lo mismo para las demás estructuras. Y cambio las variables, ¿no? Listo. Ya tengo el ponderado de cada una de las estructuras hidráulicas. Lo único que me queda hacer ahora es realizar la sumatoria de todos estos ponderados, ¿ya? ¿Ok? Entonces diré, pues, ¿no? El ponderado total. Y esto nos va a dar como resultado, lógicamente, nuestro periodo de diseño al conjunto de las estructuras, ¿no? Entonces sumo todos esos valores, lo llevo acá, y tengo que mi periodo de diseño es de 11.64. Entiéndase que los periodos de diseño siempre se dan en números enteros. Por lo tanto, tendría que yo redondear este valor. Entonces acá le ponemos periodo de diseño adoptado. Entonces tengo acá dos opciones, pues, ¿no? 11 años o 12 años. Listo. ¿Cuál escogemos? Díaz Chambi me dice 11. ¿Por qué 11? 12 años. ¿Por qué? Nelson, ¿cuánto dices? 12 años, ingeniero. 12. Redondeamos el 6. Redondeando sería 12, ¿no? ¿Qué dices? Chambi, Percy, Díaz Chambi, ¿por qué 11? Rodrigo, ¿por qué, qué valor dices tú? 11, ingeniero, porque para Carlos varias a veces y lo que da es 11 años. Ya, perfecto. Sí, nosotros, si estamos calculando 11 años con 7 meses, por ejemplo, no nos podemos arriesgar a decir 12, si en el cálculo nos dice que son 11 años y 7 meses, o sea, no va a llegar a 12. En el caso extremo, ¿no? Tomando en consideración que sean valores ya definidos al 100%. Pero que pueda llegar a 12, 13, 14, 15, puede llegar siempre y cuando se haga una operación de mantenimiento adecuado. Pero si el cálculo nos dice 11.7 11 años y 7 meses, no nos arriesguemos, hay que tener un factor de seguridad ahí. Entonces, nuestro resultado sería el redondeo al inmediato inferior. Por más que esto sea 11.94, igual va a ser 11 años. ¿Ya? Esa es la respuesta. Van a adquirir un libro, algunos, en todo caso, ahí van a ver que acá en la hoja de cálculo lo redondeo automáticamente a 12 años, porque si yo le pongo acá redondeo, pues ya no le pongo ya redondeo, porque eso me hizo cometer un error en el libro. Por ejemplo, si le pongo acá, ¿ve? Lo redondea a 12 años. Entonces, en el libro, por favor, los que van a adquirir, corrijan eso, ¿ya? No sé, era otro ejemplo, era con 13 años, creo. Lo redondeó a 14 y ahí hubo el problema, ¿ya? Entonces, ya lo corrigen. ¿Alguna pregunta sobre ello?
Bien. Entonces sigamos. Ok. Entonces entramos a los métodos de predicción poblacional. Para eso tenemos que conocer bien el comportamiento del crecimiento poblacional en todas las ciudades, ¿ya? Siempre vamos a ver que toda ciudad tiende a crecer formando esta curva S. Siempre, siempre, todas las ciudades han pasado por eso. Acá inicia el crecimiento de una población, ¿no? De ahí se presenta un crecimiento temprano, la formación de la ciudad, pues, ¿no? Crecimiento temprano, pero con índice creciente, exponencial, ¿ya? Entonces acá yo puedo aplicar los métodos, o el método geométrico, para poder calcular la población, en este caso, ¿ya? Una vez que pasa esta etapa, el crecimiento se convierte en un crecimiento lineal, ya no exponencial, lineal, con índice constante, ¿no? Entonces acá aplicaremos los métodos aritméticos. Y por último, en este tramo, se da un crecimiento tardío. Ya la población se saturó, ¿no? Con índice decreciente. Ya no hay dónde avanzar hasta llegar al punto de que encontremos, no encontremos dónde instalarnos, ¿no? Hay una población de saturación y la gente empieza a abandonar y esto empieza a decrecer, ¿no? Entonces acá aplicaremos los métodos logarítmicos, ¿ok? Geométrico, aritmético y logarítmico. Ahora, los censos por lo general deben ser equidistantes entre sí. El Estado los hace a cada 10 años, ¿no? Por lo general, ¿ya? Ok. El último censo fue el del 2017. Entonces, ¿qué va a pasar si por OVE, digamos, supongamos que no tengo el censo del 2000, de 1987 y solo 1977? Entonces, acá hay un dato faltante. Supongamos que estoy en un crecimiento logarítmico acá. Entonces, voy a calcular acá una población intercensal, pero como está cerca logarítmico, al crecimiento del logarítmico de la población, al tramo CD, lo calcularé con el método aritmético. Si mi población está acá, me falta ese dato, el intercensal lo calculo con el método geométrico, ¿ya? Los dos únicos métodos que me permiten calcular poblaciones entre censos o intercensales para datos faltantes son el aritmético y el geométrico. ¿Quién nos proporciona esta información de los censos? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ¿no? Ok. Tenemos algunos métodos aproximados, ¿ya? Que no se van a utilizar para la determinación de caudales de diseño, porque son aproximados, no tenemos que utilizar métodos analíticos para ello, ¿no? Entonces, este método gráfico de tendencias se toma primero los datos del INEI, los datos censales, ¿no? Estos datos se llevan a un plano cartesiano. Solo pueden trabajar una hoja Excel, ¿no? Y proyectan la línea de tendencia. Todos los puntitos que ven acá son los datos, ¿no? Del INEI. Ponemos los años acá en el eje X y en el eje Y la población. Dibujamos los puntos y calculamos la línea de tendencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de acuerdo a este crecimiento poblacional? Miren que forma una S siempre, ¿no? Su crecimiento. Entonces, una vez proyectada esta línea de tendencia, lo que yo puedo hacer es buscar acá en el eje X, por ejemplo, el año 2027, ¿no? Intersectar esta línea de tendencia y leer la población para ese año, para el año 2027, ¿no? Con ese efecto puedo utilizar la ecuación que genera esta línea de tendencia, ¿no? Bueno, para este ejemplo, esta sería la ecuación, donde Y
es la población futura o proyectada, ¿no? X es el año al que quiero proyectar, ¿ya? ¿Ok? Entonces yo simplemente reemplazo X por el año que quiero llegar, 2037, reemplazo ese valor en esta ecuación, resuelvo y tengo la cantidad de habitantes para ese año. Entonces lo puedo hacer gráficamente, como lo puedo hacer analíticamente. Si ustedes agarran una hoja Excel, introducen los datos y generan el gráfico de tendencias, esta ecuación les genera automáticamente, ¿no? Pero es un método aproximado. Este método comparativo también es un método aproximado. Para ello necesitamos contar de datos censales, ¿no? De dos poblaciones similares, ¿no? Em, con características de crecimiento y condiciones similares a la población en estudio, que es la población A. Pues acá tenemos nuestra población en estudio y acá tenemos los datos de las poblaciones con similar crecimiento poblacional, ¿no? Con similar economía y todo eso, ¿no? Entonces, para eso utilizo el método comparativo. Igual llevo estos datos a un plano cartesiano, que sería este. Igual pongo los años en el eje X, la población en el eje Y. La ciudad B está representada por esta línea roja, ¿no? La ciudad B está representada por esta línea roja, la ciudad C por esta línea verde, en función a los datos que hemos visto anteriormente. La ciudad en estudio, la ciudad A, ¿no? Es de color azul. El punto final de la ciudad A me va a servir como base para proyectar mi población por el método comparativo en relación a los datos de esas dos poblaciones B y C. Entonces yo voy a hacer, lo que voy a hacer es trazar a partir de acá, ¿no? Una línea. Y a partir de la intersección que se dé, traslado, ¿no? La paralela del crecimiento, esta paralela la traslado acá, el crecimiento de la ciudad B y la paralela a partir de este punto de la ciudad C, ahí. Tenemos acá un ángulo, ¿no? Que forman estas dos paralelas, tanto de C y de B. Lo que hago es sacar la bisectriz, el ángulo medio, ¿no? Para poder proyectar la población A. Y ahora sí, digamos, busco el año 2030, proyecto, intersecto la proyección y leo, ¿no? La cantidad de años, para la cantidad de población para estos años, para el año 2030. ¿Ya? Y de esa forma, por el método comparativo, puedo proyectar mi población futura. Método aproximado, no recomendado para determinación de caudales. Estos sí son los recomendados para determinación de caudales, ¿no? Por ejemplo, el método aritmético. Se emplea cuando la población se encuentra con un crecimiento intermedio, con índice constante, por lo tanto es crecimiento lineal, es un crecimiento lineal. Y la razón de crecimiento se obtiene para cada par de poblaciones censadas tomando la media aritmética de los resultados que voy a obtener. Entonces, empleo esta ecuación. Población futura es igual a la población del último censo. Entonces, si yo tengo acá mis datos censales, ¿no? El año y la población, ¿no? Listo. Entonces me dice la población futura. Yo quiero hallar para el año 2030, digamos. Y este año de acá es 2017. 2017. Entonces la población del último dato censal, PUC, sería esta de acá, el último dato censal conocido, de todos los datos censales que tengo. Más la razón de crecimiento, esta es la razón de crecimiento. Y esta razón de crecimiento se halla para cada par de datos censales. Empiezo con estos de acá. Último censo, censo inicial, ¿no? Con los siguientes después. Último censo, censo inicial. Último censo, censo inicial y por último, último censo y censo inicial. Igual con los años, ¿ya?
¿Ok? Entonces, si yo tengo 5 datos censales, voy a tener 4 razones de crecimiento. Al final saco la media o promedio de las razones y ese dato va acá, ¿no? R. Por el tiempo proyectado, el año al que quiero llegar, dijimos el 2030, ¿no es cierto? Menos el año del último censo. En este caso pusimos acá 2017, este dato. Listo, y está resuelto, ¿no? Entonces, veamos un ejercicio de manera rápida. Bueno, ahí tenemos el concepto que hemos visto. Nos dice, antes vamos a ponerle acá. Con los siguientes datos, proyectar la población post-censal, ¿no? O sea, la población futura para los años 2037, 47 y 2057. Asimismo, determinar la población intercensal para el año 1977. ¿Por qué una población intercensal? Si nosotros observamos, ¿no? De este año, no miremos el dato en rojo, es el que vamos a calcular. De acá a acá hay 20 años, 10 años, 10 años y 10 años. Lo recomendable es que sea siempre a 10 años, ¿ya? Podemos llegar hasta máximo 12 años. Ahora, si es menos, es mucho mejor. Bueno sería que sea a cada año. Pero entendamos que hacer un estudio de censo, ¿no? De población y vivienda genera costo, demanda costo, bastante inversión, bastante personal. Entonces el Estado ha optado por hacer estos censos a cada 10 años. Pero se puede dar los casos en que haya un golpe de Estado, una guerra civil, pandemia, qué sé yo, y no se haya realizado el censo como está acá, ¿no? Entonces podemos calcular una población intercensal. Esta vez lo vamos a hacer todo con el método aritmético, ¿no? De la siguiente manera. Primero voy a calcular mi razón de crecimiento. Mi razón de crecimiento. Listo. Para ello voy a bajar pues mi formulita. Ok. Muy bien. Entonces digo, pues, tengo acá cuántos datos censales, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tener 4 razones de crecimiento. Esta sería la primera. La razón del último censo, la población del último censo, entonces trabajo con un par de poblaciones censales. Trabajo con estas dos y trabajo con estas dos. No miren la de color rojo todavía, es la que vamos a calcular. Entonces, último censo, censo inicial. Año del último censo, del censo inicial. Después trabajo con estas dos de acá. Ahora este es último censo, censo inicial, ¿no? Después con estas dos, último censo, censo inicial y últimamente con estas dos, último censo y censo inicial. Esto es lo que hago acá. Entonces cambiamos parámetros. Último censo sería la población 3. 3 y censo inicial la población 1. Año del último censo, la población 3. Año del censo inicial, la población 1. Listo. Cambio acá el conector. Reemplazo valores. Y tengo mi razón de crecimiento. Hago lo mismo para los siguientes datos censales. Listo. Reemplazo valores. Esta es la razón 2. Trabajo con la población 4, que es último censo, y la población 3, que es censo inicial. Igual acá. Listo. La razón 3 sería con 5 y 4.
la población 5 y la población 4. Igual con los años. Y la razón 4 sería la población 6 con la población 5. Igual con los años. Listo. Entonces ya tengo mis razones de crecimiento. Lo que tengo que hacer ahora es sacar la media aritmética. La razón es igual a la sumatoria de todas estas razones entre el número de datos. 4 razones. Reemplazo valores y ya tengo mi razón de crecimiento. Ahora sí, bajo la ecuación general, que sería esta. Ok, voy a calcular la población intercensal, o sea, para el año 1977. Acá le pongo población 2. Es igual a la población del último censo. Entonces, si estoy calculando esta población, el último censo es la población inmediata anterior al dato que estoy calculando. Siempre, ¿ya? Entonces sería la población 1. Acá le pongo población 1 más la razón de crecimiento que sería este valor, ¿ya? Por el año al que quiero proyectar, para 1977, o sea, el tiempo 2, el año 2. Listo. Menos el año del último censo, el inmediato anterior a ese año que estoy calculando, el año 1. Listo. Ok, entonces mi población intercensal es igual a 12.375. Perdón, habitantes. Habitantes. Muy bien. 12.375, acá le puedo poner. Perfecto. Ok, ahora sí voy a calcular las poblaciones postcensales para estos años, 2037, 2047 y 2057. Entonces, me voy acá. Como ya tengo la población 2, le pongo acá igual para sacar su valor. Y ya está lo que hemos calculado, ¿no? 12.375. Ok. Ahora sí, hago el mismo procedimiento, pero los cálculos lo hago incluyendo el nuevo valor que he calculado, ¿ya? 12.375. Entonces, llevo esto para hacerlo un poco más rápido. Ok. Pero acá me falta una razón de crecimiento. Porque se ha incrementado un dato. Entonces, la razón 1 ahora va a ser con estos dos valores. Peso 2 y peso 1. ¿Está? Listo. La razón 2 va a estar por estos dos valores. P sub 3 y P sub 2. Listo. La razón 3 está con estos dos valores, P sub 4 y 3, ya estamos bien ahí. Entonces sería la razón 3. La razón 4, población 5 y 4, ¿no? La razón 5, población 6 y 5. Listo. Correcto. Ahora sumatorio, incremento acá una razón. Más la razón 5, pero los números datos son ahora 5, ¿no? Y ya tengo mi razón de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, llevo la ecuación general. ¿Y a qué años quiero calcular? 2037, 47 y 57. Entonces anoto eso. Tiempo proyectado 1, 2037. Año proyectado 2, 2045. Año proyectado 3,
2057. Listo. Esos años proyectos. Entonces lo que voy a hacer acá es reemplazar, bueno, la población futura 1 va a ser igual a la población del último censo. Entonces, el año inmediato, la población inmediata este año, ¿no? 2037. La población del 2017 sería la población 6. Más la razón de crecimiento, que es este valor, ¿no? De acá. Por el tiempo proyectado. Primero calculo para el 2037. Sería el tiempo proyectado 1. Menos el año del último censo, el inmediato anterior al que estoy calculando, 2017. Entonces el año 6. Reemplazo valores. Tengo 36.000 habitantes. Listo. Hago lo mismo para los demás años, cambiando solamente el año a proyectar, ¿no? Que sería el tiempo futuro 2, 40.000 habitantes. El otro sería el tiempo futuro 3, 44.000 habitantes. ¿Ok? Listo. Mira, ingeniero, ¿y por qué no, si ha calculado este dato, lo pone acá, ¿no? Coloca acá abajito, calcula otra razón de crecimiento y con eso calcula el otro dato y así y así. No, yo he puesto acá varios años para poder explicarles lo siguiente, ¿no? El dato intercensal que estamos calculando acá y lo estamos utilizando, ¿no? Para determinar una nueva razón de crecimiento es un dato existente. ¿Por qué? Porque está dentro de dos parámetros, ¿no? Esta población de 8.000 y esta población de 13.000. En algún momento, en 1977, existió 12.375 habitantes, ¿ya? Entonces, es un dato que existe. En cambio, este no. Este que acabo de calcular, lógicamente acá es un valor proyectado, como se puede dar, como no. Como que puede ser más o menos habitantes, ¿no? Un dato aproximado. Yo no lo puedo utilizar para calcular la población del 2047 ni del 2057. Son independientes, ¿ya? Porque son datos proyectados, no son datos reales como este de acá. El dato real cuando está dentro de un rango, ¿no? Que ya existió. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Nos vamos a quedar ahí, estoy anotando. Entonces quedamos en el siguiente tema, que sería el método geométrico. Geométrico de dispositivos 58. Listo, ya voy a tomar nota. Muy bien, señores. Entonces nos quedamos ahí. Falta un minuto para las 7. Si no hay preguntas, y si las hubiera, no hay problema, lo pueden hacer en este momento o la siguiente clase. ¿Ya? Bien. Nos vemos entonces el día lunes. Gracias por su atención.